Muy buenas tardes, comenzamos el programa número 134 de Por Aviva y lo vamos a hacer aquí en la Plaza del Charco, donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos y donde está ubicado el Museo Pintor Rodríguez Luna. Y se encuentra aquí para recibirnos el responsable de este museo municipal, como es José Antonio Peña. Muy buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? Bueno, pues venimos a visitar esta ermita de San Jacinto, tan conocida en Montoro, pero también tan desconocida, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en este edificio? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues mira, lo primero un poco en lo que tú comentas, este es uno de los edificios más desconocidos, incluso la propia colección que vamos a ver ahora es la gran desconocida de Montoro y sobre todo pues también su artista. Y bueno, para empezar pues siempre comentar un poco la importancia del propio sitio donde estamos, ¿vale? El Pollato de San Jacinto, ¿no? Porque ahora entraremos a la iglesia, pero primero es el Pollato. El Pollato forma parte del imaginario popular de los montoreños. Una palabra muy montoreña y que mucha gente no desconoce lo que es un pollato, ¿no? Efectivamente, sí, además siempre cuando hay visita eso, pues siempre contamos lo que es un pollato. Y bueno, y además este es un pollato típico porque es de piedra molinasa, ¿no? Que es lo característico nuestro. Y bueno, contar eso porque por supuesto todo el mundo sabe que aquí tiene uno de esos hitos de la madrugada, se producen en este sitio, ¿no? Cuando el rayo del primer rayo de la mañana, ¿no? Deslumbra. Del sol, nuestro Padre Sol Nazareno. Efectivamente, le da el rayo del sol. Bueno, esta iglesia también estaba... Y también, perdón, José Antonio, es un sitio emblemático también, tanto para los desfiles montoreños, para el prendimiento, es uno de los sitios elegidos por los montoreños para ver nuestra Semana Santa. Sí, claro que sí, forma parte un poco, digamos, de esa... uno de los sitios, grandes sitios importantes de nuestra Semana Santa, ¿no? Y bueno, lo que te comentaba, que este sitio pues es importante también porque, bueno, por la propia construcción que tiene, ¿no? Por esta ermita de San Jacinto, que es una ermita que se empieza a construir en 1602 por mandato, por orden de es más, financiada por él, de un escribano público, que era llamado Diego de Valenzuela, ¿vale? Este hombre, pues, quiso promover una obra pía, ¿vale? De su propio dinero y construyó esta pequeña ermita. Bueno, una pequeña ermita que imaginaros para una persona sola, la verdad que era un gasto bastante importante, ¿no? Y además la construye con un fin bastante determinado, que es, se la cede a la Cofradía del Santo Rosario de la Misericordia, que era una cofradía dedicada a enterrar a los pobres, ¿vale? O sea que se construye con un fin determinado. Luego, pues, por supuesto, a lo largo de la historia ha tenido diferentes usos, además muy variopintos, porque esta pequeña ermita ha tenido usos de lo más variopintos. De esta pequeña ermita, por supuesto, quedó desacralizada, fue cuartel de falange, después ha sido sede de la policía municipal, posteriormente biblioteca y ahora museo. Entonces tiene una historia, la verdad. Los que peinamos canas la hemos conocido como biblioteca, pero además hoy nos comentaba antes una cosa curiosa, aquí al entrar precisamente en una de las piedras de molinaza que hay aquí justamente al entrar, se ve un dibujo que es un arma, la pistola, ¿no? Sí, es un grabado de una pistola de 9 milímetros, una pistola reglamentaria, que yo presupongo, ¿no? Porque esto es la verdad que lleva mucho tiempo aquí, yo presupongo que tiene que ser de ese momento de cuando esto era sede de la policía municipal. Vamos, es una cosa curiosa que muchos montoreños no conocen, pero fijaros qué detalle hay escondido por nuestro pueblo. ¿Qué nos puede hablar de la fachada de esta ermita? Pues mira, la fachada es un edificio muy modesta, es un edificio muy, muy modesto, pero muy en la sintonía de lo que es el barroco andaluz. Es una fachada que desde fuera no podemos, el espectador no sabe lo que se va a encontrar dentro. Ese es el efecto que promovía el arte barroco, sobre todo en arquitectura, que era sobre todo sorprender al espectador. ¿Cómo lo hacían? Pues ahora lo veremos dentro. Por supuesto, tú lo conoces, la cúpula, los retablos que también estaban desaparecidos, pero desde fuera esta fachada es tan simple, tan somera, ¿no? Simplemente un frontón, no deja adivinar lo que te vas a encontrar dentro. Y eso es un poco... Por supuesto, creo que estaba por aquí también puesto. Está puesto en 1778... Sí. Porque es una restauración que tuvo, ¿no? Efectivamente, en esa época se vio que la iglesia estaba muy en ruina directamente y se restauró. De hecho, de esa época probablemente sea también la cúpula. Pues si te parece bien, José Antonio, vamos a entrar dentro a ver qué nos vamos a encontrar dentro de esta ermita. Muy bien, ¿vale? Claro que sí. Bueno, pues José Antonio, nos encontramos en el interior de esta ermita, una ermita pequeña, como tú has dicho, dedicada a San Jacinto. ¿Por qué?
Pues la verdad que es muy curioso esto, porque, bueno, os he dicho que se construye en 1602 y San Jacinto fue canonizado en 1594, así que fue una cosa muy repentina y muy rápida. ¿Por qué esta ermita aquí, o por qué lleva ese nombre, vale? Lo primero es San Jacinto. ¿Quién es este santo? Es un santo polaco, sí, nos pilla bastante lejos. Y este hombre pues hizo un milagro por el que fue canonizado, que es lo que hace fue, en una invasión de los tártaros, o también llamados los mongoles, pues salió a enfrentarlos con un cuadro que llevaba representada a la Virgen. Entonces fue atravesando las líneas de los enemigos que fueron lo espantó, ¿no? Entonces, por todo ello, en 1594, sí, 300 años después de la vida de este hombre, que este hombre pues estuvo viviendo hacia 1200, en 1594 lo canonizan y en 1602 ya se ha, extrapolado todo ese culto a este hombre, incluso, pues, en el caso de Montoro le dedica una pequeña ermita, o sea, se puso de moda, por así decirlo, este santo. Bueno, vemos aquí ya lo que es el recibidor, donde está la persona, el conserje que recibe a los que visitan este museo. Vemos 3 bocetos del pintor, pero yo me gustaría también que nos explicara un poco, José Antonio, para quien no lo conozca, conocido, montoreño, tiene una caña en Montoro, está enterrado en Montoro. Además, como bien te he dicho, tuve suerte y honor de conocer el sepelio, de estar en el sepelio y de ver el enterramiento de este ilustre montoreño. ¿Quién era Rodríguez Luna? Pues la verdad que Antonio Rodríguez Luna es el grande desconocido de nuestra historia del arte, ¿vale? Porque Montoro ha dado mucho de sí, pero es verdad que pues en cuanto a vaya a ver, ahora sobre todo esto es pintura contemporánea, Antonio es el gran desconocido. Lo primero debe decir pues que Antonio nació en una familia de origen muy humilde, porque estamos hablando, nació en 1910. Y bueno, pero desde primera hora demostró ciertas cualidades artísticas. Entonces, fijaros esto, y esto sí que es importante. A la edad de 10 años marchó a Sevilla a aprender a estudiar pintura. O sea, él lo tenía ya muy claro. Yo con 10 años, claro, yo con 10 años ni siquiera sabía cuál era mi lugar en el mundo, ¿no? Eso es una cosa, pues a él lo tenía muy claro. Entonces estuvo aprendiendo en Sevilla, pero estuvo varios años, pero Sevilla estaba muy apegado a un estilo costumbrista. No era lo que él buscaba. El siguiente paso que decide es marcharse a Madrid. Va a Madrid y bueno, y allí lo primero que hace es asistir a las clases del pintor Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres era profesor en la Academia de San Fernando, que era, digamos que lo más importante, ¿no? La institución más importante de estudios que tenemos de pintura, efectivamente. ¿En aquella época? Y, por supuesto, os podéis imaginar que todo lo que vamos a ver con Julio Romero de Torres pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es más, ellos no casaban ni demasiado bien porque tenían una ideología totalmente diferente. Entonces, pues, aprendió de él muchas cosas, pero se marchó buscando otra cosa. Él sí que se emparentó muy bien y estuvo muy interesado, muy relacionado primero con la Sociedad de Artistas Ibéricos y luego con la gente de la Residencia de Estudiantes. La residencia de estudiantes, pues Dalí, Dalí, Alberti, ¿no? Federico García Lorca, eran gente pues de izquierda, eran gente anarquista o eran comunistas, Sí, porque él se tuvo que ir de España, ¿no? Por motivos políticos, ¿no? Sí, la verdad que él pues en este propio contexto de los años 20 y los años 30, pues empieza la Guerra Civil Española, ¿no? Y no le queda otra pues que irse moviendo a medida que va surgiendo la guerra. Pero bueno, en esta época la verdad que Antonio Rodríguez Luna en los años 30 es cuando se consolida como un gran artista, ¿vale? Porque esto me veréis decirlo ahora aquí algunas veces, y es que este pintor no está a la altura de los grandes, ¿vale? Bueno, aunque esto está un poco pretencioso por mi parte. Digamos que los grandes son Picasso, son Dalí, son gente que rompieron con todas las barreras de la historia del arte. Pero él va un paso por detrás, por el propio contexto político, por España. España también no es lo mismo, Picasso vivía en París, París era el centro de la vanguardia europea, pero él residía aquí en España. Rodríguez se fue a Hispanoamérica, ¿no? Efectivamente, eso es ya el siguiente paso que tuvo que marcharse allí. Entonces, pues bueno, pues se queda un poquito detrás de esa gente, pero es un pintor de primera categoría. Y bueno, y en esa época sobre todo Antonio Rodríguez Luna es conocido por las obras que hace en los años 30,
que me gustaría ahora, si podemos, enseñaros algunas instantáneas para que veáis, porque el estilo de Rodríguez Luna de los años 30 no tiene nada que ver con lo que vamos a ver. Con la actualidad. Él en los años 30 hace una serie, bueno, lo primero, tiene una serie muy social y revolucionaria dedicada a la revolución de Asturias del año 1934. Como bien sabes, pues fue una revolución, bueno, aquello fue un estallido de izquierda, ¿no?, que fue duramente reprimido por la Segunda República. Posteriormente, pues, en la Guerra Civil Española lo que se dedicó sobre todo fue a, desde un estilo surrealista, es decir, pues ahora lo que vamos a ver es abstracción total, pero desde un estilo surrealista muy relacionado con Dalí, hizo un tratamiento, pues, de la guerra, de los horrores de la guerra. También está muy relacionado con todo lo que publicó Goya, también de los desastres de la guerra, ¿no? Entonces, pues tiene mucho que ver con ese estilo. O sea, él empezó con el surrealismo para acabar en la pintura abstracta, ¿no? Claro, él pasa como muchos artistas, igual que las personas. Nosotros empezamos teniendo unas ideas a lo mejor y con 15 años tenemos una idea, con 30 tenemos otra y con 70 tenemos otra. Pues esto es lo mismo, esto es la pintura, él va desarrollando, va inventando. Tiempo de madurez ya, no la madurez. Claro, estas son ya sus últimas obras, entonces digamos que es el colofón a todo eso. Por supuesto, es lo que hablábamos también, que para llegar aquí, esto es un proceso de deconstrucción. Es decir, esto es lo último, pero porque ha sufrido un desarrollo personal y esto es su búsqueda personal ha terminado en la abstracción. Otros pues empiezan con la abstracción y terminan con el hiperrealismo. Esto es, cada artista pues tiene su propia ideología. ¿Te parece bien que, bueno, tenías por aquí una tablet más, enseñar algunas fotos que las podemos ver, ¿no?, de su primera época, de surrealismo, donde vamos a ver, sí, vamos a ver obras muy curiosas y, bueno, que no tienen comparación en el estilo con las que estamos viendo aquí. Son cuadros que hablan de la guerra, ¿no? Efectivamente, este cuadro en concreto pues se conoce como La Guerra, en general. En carbón, ¿no? Sí, son dibujos en carboncillo y por supuesto pues puedes ver que se trata de una serie de conjunto de personas, de herramientas, de todo lo que... Son litografías, ¿no? Sí, son una serie de litografías. Y a partir de algunos modelos pues, en dibujo, ¿no? Y lo más curioso que tiene es ese estilo surrealista del que estaba hablando, ¿vale? Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la pintura abstracta que ahora vamos a ver. Algunas otras, por ejemplo, todo esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, aquí veo uno que se conoce como el falangista. También, pues estáis viendo, es una persona, pero deconstruida, deformado totalmente. Tiene mucho que ver con Dalí. ¿Vale? Todo esto tiene que ver mucho con Dalí. De hecho, Dalí en esta época, para que veamos más o menos dónde está posicionado Rodríguez Luna, está pintando esto, que se llama Premonición de la Guerra Civil Española. Dalí es verdad que no se mojó mucho con la Guerra Civil, además a Dalí posteriormente se le acusó de ser un poco de derecha, ¿vale? Un poco vinculado al régimen, pero Dalí sabéis que era una persona que tenía mucho... Todavía hoy nadie sabe Dalí de qué pego cojeaba, porque una persona iba a otro. Pues bueno, esto es un poco lo que... Y por supuesto, todos los surrealistas beben del Bosco. Estamos hablando de que entre uno y otro se llevan 500 años, pero esto es el onirismo, todo lo que no se podía contar está aquí en la pintura representado, son animales fantásticos, todo, además le gustaba mucho a Felipe II el Bosco. Pues todo eso es de lo que bebe Rodríguez Luna, ¿vale? Él lo hace, por supuesto, una pintura o unos dibujos muy negros. Son diferentes, ¿no? Eso es... Se ve el terror de la guerra, ¿no? Recuerda un poco a los cuadros del Greco, ¿no? Estos de famosos, ¿no? El Greco por la forma muy alargada. Luego, por supuesto, Goya, incluso los desastres Goya, de la guerra. Exactamente, ¿no? Hombre, que lo que venimos a decir un poco con esto es que Antonio Rodríguez Luna era una persona que sabía pintar. Y no solamente que sabía pintar, sino que utilizaba esos recursos, los adaptó a su propio estilo y además con gente como los grandes artistas de la historia del arte. El Greco, Goya, Dalí, son gente, pues, todo esto es lo que está haciendo en los años 30. Luego en los años 30 también tiene una cosa muy interesante y es que Antonio Rodríguez Luna expuso en el pabellón. Esto es en el año 1937, había estallado la Guerra Civil Española. Entonces, en París pues, se celebró una exposición universal
y la Segunda República, ¿vale?, el gobierno legítimo, tenía un pabellón destinado a aquello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo usó con un tratamiento propagandístico, ¿vale? Porque ya en el año 37 ya se estaban dando cuenta que la sublevación del año anterior iba muy en serio, que además le estaban ganando terreno a pasos agigantados, que el fascismo se estaba imponiendo como una ideología dominante y tenían unos problemas serios. ¿Cómo lo ataja, digamos, estos artistas? Pues hacen una contrarréplica a todo eso, una propaganda para que todas las potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, olvidamos que todavía no había brotado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas potencias se pusieron del lado de la República, que finalmente pues no lo consiguieron, o pues, no tanto como hubiéramos querido, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, el propio pabellón ya es una obra de arte que es de un artista de José Luis Sert, que es para que lo sepáis también, y luego pues, aquí pusieron obras los grandes artistas de España. Aquí expuso, por supuesto, el Guernica de Picasso. Estamos hablando de obras de arte hoy en día universales, ¿no? Expuso Miró, expuso Julio González, que también es un escultor de primera categoría, y expuso nuestro Antonio Rodríguez Luna, ¿vale? Para que veáis un poco la importancia. Él llevó... Bueno, esta es otra obra de Miró que pone ayudad a España. Era lo que en aquel momento necesitábamos, ¿no?, que se nos ayudase. Y Antonio Rodríguez Luna expone esta obra que se llama Bombardeo de Colmenar Viejo, para que se viera un poco lo que estaba pasando en España, y esta, que también trata los horrores de la guerra, pero lo hace de una forma un poco más abstracta, por así decirlo, ¿vale? Se llama Composición con figura. Este tipo de nombres de cuadros lo vamos a ver ahora, porque aquí hay muchos sin títulos, o composición con figura, o variaciones sobre un tema que son un poco así especiales, ¿vale? Y esto es un poco lo que pasa en esta época. Luego, por supuesto, en los años 50 y 60, que Antonio lo que hace es que, bueno, como tú bien comentabas, el único paso que le queda es irse a México. Lo apresan en un campo de concentración en Francia, y por aquel momento pues, el gobierno de México le ofrece la posibilidad a él y a otros muchos españoles de viajar a México. Y allí pues desarrolló básicamente, él es tan montoreño como mexicano, o viceversa. Y la verdad, pues bueno, en aquel momento simplemente os he traído dos obritas para que vierais. Esto es de los años 40, ¿vale? Esto es mucho de Dalí. Esto es Dalí, ¿vale? También. Y luego tenéis también otra pintura que es esta, que esto es Goya. Esto es de los años 50. Sigue experimentando con Goya. Tiene mucho que ver con el Coloso de Goya, que ahora resulta que no es de Goya, pero tiene también mucho que ver con las pinturas negras de Goya. Eso es lo que está haciendo Antonio Rodríguez Luna en esta época. Y bueno, esto sería un poco lo que os traía por aquí. Bueno, vamos a pasar a conocer la obra que tiene aquí en este museo, que fueron obras donadas por él para el Ayuntamiento de Montoro, para el Montoro y para el disfrute de todos los montoreños. Si te parece bien, empezamos por este cuadro, ¿no?, que es un cuadro que se titula Ajo, ¿no? Sí. Bueno, todo los cuadros que vamos a ver aquí son cuadros de su última etapa, ¿vale? Ya hemos visto que Antonio Rodríguez Luna, como un intelectual, va cambiando de idea, ¿vale? Sobre todo, lo que pasa es que él era una persona de izquierda, indudablemente, ¿vale? Cuando va a México, pues se relaciona con los grandes muralistas mexicanos, aunque le costó mucho, porque tened en cuenta que México en este caso estaba combatiendo, el arte mexicano estaba combatiendo contra todo lo que venía de Europa, ¿vale? Contra todo, no tenía que ver con el realismo, el cubismo. Ellos iban por otro lado, ellos eran grandes murales donde se ensalzaba la idea del comunismo, del reparto de la riqueza, era otra cosa. Entonces, claro, cuando todos estos artistas arriban a México, tienen un problema serio, porque los que había allí no querían que se impusiera la moda europea, en este caso española. Ellos querían seguir con lo suyo. Antonio fue una persona muy inteligente en ese sentido porque se adaptó a lo que allí había. No llevó su propio estilo, sino que se adaptó a aquello. Y por eso pues, recibió varios encargos y demás. De hecho, en los años 50, perdona, yo sabía que estábamos con esto, en los años 50 recibe una beca de la Fundación Guggenheim, ¿vale? Que es un poco lo que le va a llevar a todo esto. Porque esto tiene mucho que ver, bueno, la Fundación Guggenheim estaba en Nueva York, ¿vale? Estamos hablando del Museo Guggenheim, era el primer museo de arte moderno prácticamente después del MoMA, y es lo que le lleva a esto. Esto se conoce como ajo, lo tenéis aquí el nombre, porque aquí parece que es representado, si lo veis un poquito grabado, un ajo, ¿vale? Pero eso, para este tipo de obras,
es lo de menos, ¿vale? Porque aquí lo que importa es, esto tiene mucho que ver con la vanguardia norteamericana del momento. Esto tiene que ver mucho con Marc Roscoe. En un artista, esto es expresionismo abstracto, es decir, lo que está plasmando aquí Antonio Rodríguez Luna es arte de vanguardia. Es verdad que nos puede costar un poco, sí. ¿vale? Porque estos son experimentos del artista. Esto es como cuando muchas veces los experimentos nos cuesta entenderlos, ¿no? Porque anda que no hay experimentos matemáticos que dicen, pero bueno, ¿y por qué se come en la cabeza en resolver esto si aparentemente es una tontería, ¿no? Pero intentar los seres humanos, pues nos ponemos ese tipo de experimentos. Y esto es lo mismo, ¿vale? Que sepáis que, bueno, el tratamiento que tiene, todo lo que tiene es arena. Es arena, pero tú decías, es un lienzo, ¿no? Eso es. Donde la pintura que utiliza es el óleo, ¿no? Eso es. Con arena, ¿no? Arena. Bueno, estos son acrílicos, ¿eh? Estos son pinturas acrílicos, sí. Bueno, lo que pasa es que la verdad que Antonio usa un montón de técnicas diferentes y ahora lo veremos, porque desde aquí, en aquel cuadro se ve muy bien, desde usar arena y pintar en lo harto, a raspar los cuadros, a usar varias capas de cuadros e ir sacando desde lo más profundo hasta lo más exterior. Es decir, tiene una forma de trabajar muy relacionada con Antoni Tàpies, ¿vale? Porque Tàpies también, aparte de que su arte tiene muchos símbolos, también trabajaba de esta manera. Esto es prácticamente un juego, que hoy en día tendemos a que cuando una obra está en un museo, lo consideramos algo sagrado. Si una obra está en un museo tiene que ser esto importante y estas obras tienen que ser importantes, pero muchas de estas obras son simplemente experimentos y juegos, que es lo que no nos debemos de olvidar. Que es verdad que están a lo mejor en el Museo de Reina Sofía, como es este caso que tiene Antonio Rodríguez Luna, vale, pero que muchas de estas cosas responden simplemente a un momento puntual, a un experimento, a algo que él quería conseguir, ¿vale? Bueno, seguimos, vemos otra obra. Sí, variaciones sobre un tema se llama esta. Bueno, aquí si con un poco de imaginación te puedes poner delante, puedes sacar infinidad de interpretaciones, ¿vale? Porque es lo que también procuramos. Si te fijas, pues hay gente que ve ahí un demonio, un macho cabrío, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Luego, es eso, es simplemente pues un caballo, una cabra. De verdad que la gente para esto tiene mucho ingenio, pero no deja de ser un mero experimento. Aquí nos encontramos un cuadro que además de los más conocidos, ¿no? de su última etapa, ¿no? Esto es Paloma, ¿vale? Normalmente Antonio le suele dejar un hito, algo reconocible en estos cuadros abstractos, ¿vale? En este caso, pues es una paloma. La paloma ya sabe que tiene un componente, pues desde la paloma de la paz, ¿no? Valverde también le dio muchas connotaciones a todo esto. Estamos hablando de que estas son obras ya fuera, ¿no? Ya no tienen nada que ver con la guerra civil, pero él lo tenía eso muy enquistado, ¿vale? Porque la guerra civil fue lo que él lo marcó, ¿no? Lo marcó, lo alejó de esta tierra, lo obligó a un éxodo durante toda su vida, porque la verdad que para él fue una persona tremenda. Todo el impacto que tuvo la guerra, ¿no? Y luego, por supuesto, pues fíjate, se representa la paloma, pero en un fondo negro. Es decir, es la paloma de la paz, pero en un mundo de oscuridad. Eso es un poco la interpretación que quiere con todo esto. Luego, pues lo que te comentaba, hay arena, hay diferentes colores, ¿vale? Y hay veces que saca el color de las capas de abajo. Por ejemplo, allí se ve muy bien. Ha pintado diferente otro. Esto es abstracción total, ¿vale? Esto es ya, digamos que es el nivel más alto de lo que hay aquí en el museo, que es un cuadro abstracto. Esto ya no tiene la interpretación, lo que esto puede significar se lo pone el espectador, porque eso es otro también. Estos cuadros, al contrario que un cuadro, por ejemplo, del barroco, bueno, iba a poner el ejemplo de Velázquez, pero bueno, pongamos el ejemplo de Velázquez. La vieja friendo huevos. Pues oye, hay una vieja y está friendo huevos. No tiene más nada, ¿vale? Esos cuadros son lo que hay eso. Hay muchas lecturas, un poco, pero tienen muy poco recorrido. Esto tiene el recorrido que nosotros queramos, porque como es una cosa totalmente abstracta, aquí puedes poner a un niño que te va a contar una historia y puedes poner a un adulto de 60 años que te va a decir que es otro. Eso es lo que tiene el arte abstracto y el arte de vanguardia, que no tiene el arte, digamos, tradicional, que tiene un espectro de interpretación muy, muy grande. A algunas personas esto les aterra, porque esto da miedo, enfrentarte a una cosa así de decir, a mí me parece que me lo cuenten. Pero, sin embargo, esto es mucho más libre, es como esas películas que
que no tienen un fin muy claro y te dejan con ese sabor. Bueno, ¿por qué no me han dicho esto? ¿Por qué no ha acabado como yo pensaba, como yo quería? Bueno, pero ha acabado como tú, ahora sí ha acabado como tú quieras, porque la interpretación se la da tú al final. Bueno, es un poco, eso es lo que se pretende con esto, ¿no? Aquí tenemos los cuadros. También, pues, negro, blanco y amarillo. Siempre eso. Aquí también puede decir mucha gente que ven 2 huevos fritos, ¿no? Que ahí nada más se ven bastante bien. Esto es todo lo que os comentaba, es arte de vanguardia, tiene que ver mucho con el expresionismo americano, que es, pues eso, son cuadros normalmente de un solo color, con algunas variaciones, en este caso pues el negro. El negro ya hemos comentado que a lo largo de su trayectoria hemos visto que el negro está... Un color que le ha marcado mucho. Es como un tótem, ¿no? El negro es la oscuridad, el tenebrismo, a ese mundo oscuro, la guerra civil, todo eso es el negro. Y además lo vais a ver en todos los cuadros que hay aquí. Bueno, aquí pasamos, nos encontramos otro enfrente que, como tú bien dices, prevalece el negro, ¿no? Uno de los colores que ha marcado este autor, ¿no? Ahí también podéis ver que tiene una manzana, ¿vale? O lo que puede parecer una manzana. Además se llama naturaleza muerta, es una especie de bodegón, ¿vale? Pero un bodegón abstracto, es decir, que los abstraccionistas también decían que podían representar dos bodegones. Pasa que, claro, ellos lo hacen a su manera, pero bueno, es bastante curioso. Como digo, el negro siempre prevalece en casi todos los cuadros que vamos a ver, es el elemento más importante. Encontramos aquí otro, eso también como una especie de bodegón, ¿no? Efectivamente, también abstracción total, es un cuadro, pues eso, con diferentes tonalidades, pero todos son colores bastante fuertes, ¿no? El rojo, más esto es lo que... Colores muy vivos, muy fuertes. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Estos cuadros, esta pintura está sacada de abajo. En algunos casos, pues se raspa. Ha raspado y ha sacado. Es un juego, ¿vale? Es una forma de trabajar el cuadro. Además, aquí lo podéis ver perfectamente. Tiene un montón de arena, ha pintado sobre la arena, luego ha raspado. El limón está raspado, ¿vale? Para darle relieve. Es una forma de trabajar muy artesanal, ¿vale? Que es de lo que se le achacaba a muchos de estos pintores, se decían que esto ya no era arte porque ellos no eran artesanos. No era como Miguel Ángel, que tenía que pintar los frescos de la Capilla Sixtina, tenía que subirse allí, primero hacer unas buenas capas de mortero, ¿no? Para que el fresco se quedase todo perfectamente y luego tener que pintar esto. Ellos les achacaban de que esto era, pues, otra cosa, pero arte no. Entonces, pues bueno, ellos aquí también demuestran de que trabajan los cuadros de una forma muy artesanal, bueno, usando pues muchas cosas diferentes. Nos encontramos aquí otro cuadro. También variaciones sobre un tema, como te he comentado, pues... Para que lo vean, pues... Este arte, esto lo estudiamos en las clases de Historia del Arte y allí no, porque nos complican bastante la vida. El arte del siglo XX es un arte, sobre todo, que la connotación, la interpretación la pone el espectador. Es lo que te comentaba antes. En cuadros, por ejemplo, de barroco, la interpretación está clara. Esto es Apolo y Dafne y esto es Apolo y Dafne. Y te buscas el mito de Apolo y Dafne y sale perfectamente como era el mito de Apolo, que va y busca, no sé qué. Pero esto es otra cosa. Esto es, el espectador es el que le pone la interpretación. Es un juego entre el cuadro y el espectador. Lo que pasa es que hay momentos en que a muchas personas, y esto cuesta, la verdad que esto cuesta mucho, porque el cuadro pues intimida al espectador, hasta tal punto de que pasa al espectador y dice, yo no quiero pararme entre esto porque no sé lo que significa. Seguimos, pero vamos a pasar a lo que es, y quiero que Juan Antonio, nuestro cámara, coja esta magnífica cúpula, que es la cúpula de lo que era la capilla, ¿no? de esta ermita de San Jacinto, ¿no? Eso, esta era es el elemento más bonito, desde luego, que tenemos en esta pequeña ermita, de lo poquito que se ha conservado, digamos, íntegramente. Son yeserías, ¿vale? Policromadas, es decir, lo que estáis viendo puede parecer piedra, es yeso, ¿vale? Todo policromado. Y hombre, la verdad que está bastante bien conservada. La verdad que tenemos que tener en cuenta que han pasado 200 años y todo se puede mejorar, pero está muy bien conservada. Las 4 pechinas encontramos los 4 evangelistas, como es típico en casi todas las bóvedas de las iglesias cristianas, ¿no? Y bueno, y aquí también veis que a los lados hay una especie de moldura, ¿no? Pues anteriormente tenían cuadros, pero por supuesto pues no llegaron en la guerra civil. No se sabe en qué cuadros son. Sí, uno de ellos es un cuadro de la Inmaculada Concepción, el otro no, o por lo menos yo no recuerdo ahora mismo cuál era. Y luego, por supuesto, aquí también había un retablo. Esto tiene un retablo con una pequeña hornacina de la donde se veneraba a San Jacinto, ¿no? Que es el titular.
Por supuesto, pues todo esto, este espacio, fue modificado por el hijo del pintor, porque, bueno, todas estas obras no llegan aquí así, digamos, porque sí, además tú sabes muy bien la historia, y era que en los años, bueno, estas obras pertenecían a una exposición que trajo Rodríguez Luna a España, en el año 71, creo recordar, a la Galería Juana Mordó. Entonces, bueno, ya el Ayuntamiento de Montoro se empezó a cartear con él y a establecer una relación bastante, y ya finalmente se vino a España, le costó mucho, tuvo problemas de divisas y demás, pero bueno, finalmente pudo venir aquí a su pueblo. Y decidió que quería legar esos últimos cuadros, quería legarlo aquí, pero puso varias condiciones. Aquí es que, hombre, porque él sabía lo que ya valía su propia obra. No debemos de olvidar una cosa, y es que Antonio Rodríguez Luna es un artista bastante bien cotizado, porque él, por ejemplo, en el año 1931, ya uno de sus cuadros estaba ya en el Museo de Arte Moderno de España, que digamos que es el antecesor de nuestro Museo Reina Sofía. Antonio Rodríguez Luna tiene museos en el Guggenheim de Nueva York, en el MoMA, en el Museo de Arte de Reina Sofía, en México. Estamos hablando de un artista de mucha categoría. Y por supuesto lo que hay aquí tenemos en Montoro es una joya. Entonces, bueno, cuando regresa a España, él ya sabía que su arte valía mucho dinero y pone varias condiciones. La primera es que las obras tenían que ser destinadas para este espacio, que tenía que ser convertido en museo. Este edificio concretamente. Este edificio se enamoró del sitio. Ahora venía la bóveda, todo esto, se enamoró y desmantelaron aquella biblioteca, ¿vale? Se la llevaron a otro sitio y construyen el museo. ¿Quién lo construye? Su hijo. Su hijo es el que reforma el espacio, lo puso como condición, ¿vale? Su hijo era arquitecto, Daniel Rodríguez, y obligó, pues, bueno, lo que es una modificación muy pequeñita, ¿vale? Simplemente se pusieron así, como estáis viendo ahora mismo, se delimitó muy bien el espacio, ¿vale? Este de aquí, aquel de allí, y algunas otras modificaciones. La verdad que fue poquito. Y luego, por último, puso la condición, yo creo, sine qua non, y la más importante, y es que estos cuadros jamás podían salir de este espacio. Más lo dejó como últimas voluntades, y estos cuadros que estáis viendo aquí, además todo el que conozca más o menos el museo, nunca han salido de aquí y es muy raro que salgan. Porque de momento que salgan por la puerta, pues ya digamos que se rompería ese contrato. Y bueno, podría incluso reclamarlo. Hombre, hay casos en los que la Junta de Andalucía, que es la que tutela un poco todo esto, puede decir que esto puede salir. Por ejemplo, si hay una catástrofe. No vamos a por casos muy concretos, claro. Pero para exposiciones puntuales y demás nunca han salido. Y el que quiere tiene que venir aquí a visitar. Tiene que venir. Y a verlo. Vemos aquí otro cuadro. Lo que hablábamos antes, homenaje al negro, ¿ves? Es su color el que le marcó toda la vida. Y por supuesto por la misma técnica que hemos visto. Estas franjas, ¿vale? Son muy de arte americano, allí lo veremos también. Tiene que ver mucho con Marrocco, que es bueno, esto tiene que ver también con Pollock, Willem de Kooning. Son artistas que a lo mejor no nos suenan mucho, pero puedo asegurar, bueno, simplemente he nombrado uno, Pollock, Jackson Pollock. Jackson Pollock es la persona, ya murió hace mucho tiempo, ¿vale? El cuadro más caro de la historia, que se ha vendido por más caro, 150 millones de dólares. 150 millones de dólares. Un cuadro de Jackson Pollock. O sea, estamos hablando de gente que a nosotros nos pueden chocar, pero que esta gente es muy valorada por los grandes entendidos del arte, por los jeques, por la gente que tiene dinero. ¿Por qué? Porque Pollock tuvo una vida muy tortuosa, una persona, un alcohólico, y todo eso pues llama mucho la atención. Es como a los artistas se envuelven en un halo de curiosidad, de misticismo, que todo eso también vende. Sí. Como a Dalí lo tachamos de que estaba un poco... Son bohemios, son artistas. Eso. Y aquí un poco... Sí. Vemos aquí otro. Manzana también, ¿veis? Lo mismo, siempre suele dejar un elemento... siempre el negro ahí. El negro es su color. Luego, pues eso, esto tiene mucha interpretación. Aquí podéis, lo que también te he comentado, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con Rosco. Si no tuviera todo esto que estáis viendo, podría pasar por un Marrosco, que es un tipo de arte diferente, ¿no? A lo que estamos un poco... Vemos aquí otro abstracto, ¿no? También un poco difícil de entender, pero donde, como bien dices, tiene varias capas, ¿no? Sí, son varias capas, de hecho va sacando colores de las capas anteriores o va pintando encima, depende. Este es uno de los que se restauraron hace poco. Con el paso, bueno, hace unos 2 o 3 meses, 4 por ahí, hemos tenido aquí un restaurador, además un restaurador muy conocido para nosotros, que es José Luis Ojeda. Es muy, vamos a...
como bien conoce, pues restauró la Virgen del Rosario, la Toracata también nuestra, la tuvo en sus manos. La verdad que ha tenido el patrimonio. Andújar, vecino de Andújar. Eso es, y a él han pasado las principales obras de Montoro, además es un gran profesional, y lo ha contratado el ayuntamiento bueno, porque estos cuadros. Además, pero dentro ha restaurado recientemente el escudo que preside la fachada del ayuntamiento de Montoro, del edificio, ¿no? Sí, sí, y eso es uno de los... Aquí tenéis que tener en cuenta que estos cuadros están hechos con técnicas muy contemporáneas, se usa acrílico, se usa arena, entonces no es como un cuadro del barroco, que es un óleo, eso tiene su pátina, se conserva bastante bien. Y estos cuadros suelen conservarse muy poco tiempo y se deterioran con mucha rapidez. Entonces, claro, esto cada cierto tiempo pues necesita una pequeña, ha sido una cosa más o menos pequeña, pero... La limpieza... Pues quitar un poco el polvo y lo encontramos ahí con otro... Un poco pues en la misma línea, pintura, ¿vale? Los abstractos suelen jugar mucho con los títulos para que dejarte a ti libremente lo pongas. Esto es incluso ya digamos, el nivel más superior de nombres de cuadros es sin título. Eso ya va a cualquier museo de arte moderno y es todo sin título, sin título, sin título. ¿Por qué? Porque es lo que tú le pongas al cuadro... Que tu mente sea la que le ponga todo eso, el nombre y lo que hay dentro. Es un juego. Al final, el arte, este tipo de arte no hay que tomárselo como... Eso, por ejemplo, lo mismo. Como algo agresivo contra nosotros, porque no lo entendemos. Es un juego. Hay que pasárselo bien con estos cuadros, porque esto también es una forma de divertirse, ¿vale? Hay gente, yo soy un poco friki de estas cosas, me gusta ir a los museos y ver este tipo de cosas, porque unas veces te llama la atención, algunos te gustan, otros no te gustan y, en fin. Bueno, aquí tenemos son varios bocetos, ¿no? Del pintor, ¿no? Sí. Una especie de mulo, de caballo, sí. Sí, estos son algunos bocetos de pintura. Esto estaba en el archivo municipal y decidieron pues traerlo aquí para que se viera un poco el germen de todos estos cuadros, pues está en este tipo de bocetos, ¿no? Antes que pintar el cuadro se hacen bocetos, se trabajan primero dibujos, luego bocetos y finalmente se hacen los cuadros. Y aquí posiblemente José Antonio lo encontramos con una de sus mejores obras modernas, ¿no? Sí. El Toro Furioso, como se conoce. De hecho, creo que hay otra obra parecida, ¿no? Sí, hay varias de Toro Furioso. Claro, para nosotros esto es el emblema de nuestro pueblo, ¿no? Tiene mucho que ver con nosotros. Pero, y aunque esto no quede ahí, sea un poco vanidoso, hay que entender que el toro para él, igual que para muchos abstractos, era un símbolo, ¿vale? No tiene tanto que ver con nuestro pueblo, sino con que él ya lo había tratado este tema muchas veces. De hecho, él lo trata, ¿vale? Porque en esta época, todos estos cuadros que hemos visto, aquí hay un poco de expresionismo abstracto, que es lo que comentaba antes, pero también hay neocubismo. Porque el cubismo se da, bueno, el primer cuadro cubista, por así decirlo, es uno es la señorita de Aviñón, de Picasso, que creo recordar que se pinta en el mismo año que nace Antonio Rodríguez Luna, o en 1905 o 1910. Sí, estos son ya de los 70, finales de los 70, casi los 80, pero se pone otra vez de moda el cubismo. Y además aquí se ve perfectamente el encuadre del toro. El toro no está pintado de una forma realista, el toro está embistiendo, pero le falta un ojo. No es que le falte, sino que por la propia perspectiva que tiene, no se ve, claro. Por supuesto, antes que nada, el toro. El toro es un símbolo de lo español, de nuestra tierra, por supuesto, de nuestro pueblo, por eso lo tenemos aquí en el sitio más privilegiado del museo. Pero claro, también es una unidad muy importante para los cubistas. Picasso lo pintó en el Guernica. Además, el toro y luego su versión más humanizada, por así decirlo, que es el Minotauro. El Minotauro también lo pinta mucho Picasso, porque es como, el Minotauro es una figura un poco simbólica, porque es tanto lo humano, porque lo habían encerrado en un laberinto, ¿no? Para que todo aquel que cada cierto tiempo le echaban una mujer y se lo tenía que comer, pero incluso hay versiones del Minotauro que él se niega a hacer eso, y luego también es una bestia. Son los dos tratamientos que se le da. Por eso en el Guernica aparece un toro, pero con un rostro muy humano. Un poco demostrando todos esos horrores del bombardeo. Y aquí pasa lo mismo. El toro es un tótem, pero por supuesto para nosotros pues es súper importante, ¿no? Porque es Montoro, no puede ser de otra manera, tenemos que tener aquí nuestro animal. Y luego estás viendo en negro, por supuesto, ¿vale? Con tonalidades azules muy oscuras, con arena pintada, y bueno, y aquí algunas personas pues cuando vienen dicen, una lanza, un hacha, se presta mucho a la interpretación.
Oye, Antonio Rodríguez Luna se casó, evidentemente. ¿Cuántos hijos tuvo? Pues, no me acuerdo si eran 2 o 3, que 3 por lo menos creo que tuvo. Tuvo a Daniel, es que tuvo 2 esposas también, no me acuerdo, Juan de Dios, ahí me has pillado. Bueno. Y bueno, ¿falleció en qué año? En el año 85. Previo a eso, bueno, el museo se inauguró en el año 82, en el 83 le dan la medalla de oro de la ciudad y lo nombran hijo predilecto, y bueno, en el 85 ya muere, está enterrado aquí, como has dicho. Tiene su calle aquí, en la calle Cervantes, a la derecha, tal como subimos. La verdad que... Bueno, está enterrado, descansa en el pueblo que él siempre ha soñado y ha querido, ¿no? Sí, él la verdad que echó, además Antonio se conoce mucho por las pinturas, pero también era poeta, escribía poesía y anheló mucho siempre su tierra. La echó, además, sobre todo a partir de los años 60, en los años finales de los 50, en los años 60 ya todo el decenio, empiezan a morir sus grandes compañeros de exilio, ¿no? Entonces él poco a poco va perdiendo la unión que tenía en México. Y por eso, a que el clima ya en España pues ya era un poco más abierto, ya bueno, con el tiempo pues muere Franco, ya vuelve, ¿no? Se le permite regresar, ya te digo que tuvo muchos problemas para volver, problemas de divisa, incluso para traer la obra de arte a España tuvo bastantes problemas, pero bueno, volvió con nosotros y descansa aquí, que yo creo que para nosotros, fijaros, un orgullo. Cómo tendría que echar este hombre de menos su tierra, que al haber pasado la gran mayoría de su vida en México, descansa aquí con nosotros. Yo creo que esto es un orgullo para los montaneros. Tiene que ser, de verdad que tiene que ser un orgullo, porque una persona que ha sido tan importante en la historia del arte, yo creo que hombre, que más o menos hemos visto su importancia, y que descansa aquí con nosotros, yo creo que para nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos, igual que de este museo. Bueno, yo recuerdo la inauguración, recuerdo verlo, como bien he dicho también, por desgracia, cuando sus restos vinieron a Montoro. Y la verdad que los montoreños nos debemos sentir orgullosos de este gran ilustre montoreño que, como bien has dicho, bueno, ha expuesto en las mejores galerías de arte. ¿Cuánto se ha podido cotizar un cuadro de este pintor? Bueno, la verdad que hace bastantes años que no se vende un Rodríguez Luna. Creo recordar que el último fueron 60.000 euros. Era un dibujo de su época por la que más se conoce, que eran de la guerra, de los años de la guerra, y creo que eran 60.000 euros. O sea, estamos hablando de un artista bastante importante. No estamos hablando de antes que hemos dicho una cifra astronómica, estamos hablando de genio de la historia del arte, pero claro, hombre, que Antonio Rodríguez Luna se cotiza bastante bien. Es verdad que hace tiempo que no sé, porque su obra está en los principales museos, entonces no se suele, ni el Museo Reina Sofía vende cuadros, ni el Guggenheim raramente se deshace de este tipo de cuadros con esa facilidad. Entonces, bueno, ¿cuándo se abre este museo? ¿Cuándo podemos visitarlo? ¿Qué horarios tiene? Pues los fines de semana, sábado y domingo y festivos, de 10:30 a 2 de la tarde. Y bueno, y aquí siempre hay una persona, más están los compañeros, son historiadores del arte, y os pueden enseñar, puede hacer una visita, que aunque es un espacio muy chiquito, pero ya estáis viendo que aquí se puede dar una clase de historia del arte perfectamente. Perfectamente. Sí. Y conocer aún más pues la vida de este gran artista montoreño. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa número 134 de Por Ahí Va. Muchísimas gracias, José Antonio, por atendernos una vez más. Creo que hemos conocido mucho más la vida de este autor, su obra. Y desde aquí nos despedimos en este ciclo que hemos hecho de los 4 museos montoreños, de los cuales todo montoreño y montoreña se debe sentir orgulloso. Muy buenas noches, que sean muy felices y que tengan buen fin de semana.